la secretaria general de Tecniberia. Antes de nada quería dar un recuerdo muy especial a aquellos que habéis perdido a un familiar o lo habéis pasado mal. Desde Tecniberia durante todo este tiempo no hemos dejado de estar operativos en todo este periodo y de hecho este es nuestro webinar número 30. En estos momentos de incertidumbre, que es lo más importante, es aunar esfuerzos de todos y así lo hemos hecho y así os lo pedimos a todos vosotros. Y agradezco en nombre del sector esta iniciativa de la Comisión de Servicios Tecnológicos y muy especialmente a su impulsor, a José Luis Manzanares. José Luis. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es José Luis Manzanares, soy presidente de la Comisión de Servicios Tecnológicos de Tecniberia y os doy las gracias por incorporaros a este webinar bastante numeroso. Esta es la tercera webinar que hemos hecho desde que arrancamos con la comisión o desde que yo me incorporé a la comisión a mediados de este año. Y la verdad es que queremos darle un impulso muy importante, ¿no? Porque entendemos que las nuevas tecnologías que están rompiendo en el mercado a nuestro alrededor, de una forma u otra, van a aparecer y están apareciendo en el sector de la ingeniería. Y entonces hemos entendido que desde Tecniberia es importante el que tanto nuestros asociados como nuestros clientes y otros sectores visualicen Tecniberia como una patronal que realmente está sensibilizada del mundo, cómo está cambiando, cómo la transformación digital está cambiando nuestras empresas por dentro y también a nuestros clientes. Entonces, conceptos como gemelos digitales, como inteligencia artificial, pues el IoT, ¿no? Como Internet de las Cosas, pues cada vez tiene que estar más presente en nuestras conversaciones, en nuestros mundos. Y bueno, queremos hacer divulgación y me encanta que seamos tantos en este webinar para poder, bueno, invitaros a todos los que no estéis participando en la comisión todavía, porque deis el paso. Tenemos una comisión que nos reunimos cada 2 meses. Estamos teniendo una comisión y que os invitamos a que vengáis y que podáis aportar vuestra visión y que nos ayudéis a que el sector esté más mentalizado. Hoy tenemos una webinar muy interesante, muy específica de BIM. El BIM, sabéis, bueno, entró poco a poco en nuestras vidas, pero después de todos estos años, yo creo que hay pocas empresas de ingeniería que no tengan un BIM manager ya incorporado en plantilla y que no haya proyecto que consigamos que el BIM de una forma u otra no esté presente. Desde la comisión tenemos un seguimiento específico de esta tecnología a través de Jorge Torrico de INECO. Él es nuestro representante en la EFCA. EFCA, sabéis que es la organización que impulsa todo lo relativo a BIM y que, bueno, simplemente por actualizaros, que está muy enfocada actualmente a la estandarización y normalización a nivel europeo para que se eviten barreras, ¿no? Para que podamos trabajar de forma transversal. Se están haciendo cosas como la integración de BIM en sistemas GIS para mantenimiento y explotación de infraestructuras. El IoT, ¿no? La Internet de las Cosas, también empiezan a haber experiencias de unirlo con BIM. Y luego también se están tratando temas de licenciamiento y otros temas relevantes. Hoy específicamente vamos a hablar de BIM para ingeniería de puentes y para ello pues tenemos a 2 invitados estupendos que nos van a dar su visión y su experiencia personal sobre este campo. Os paso a presentar la primera ponencia, que va a ser una ponencia sobre BIM y la ingeniería de puentes, que la va a exponer Cristian Panturoiu, que es el BIM Account Manager de Alban. No, Cristian es Master of Science en Ingeniería Civil por la Universidad Técnica de Construcción de Bucarest, especialidad en obras hidráulicas, además es máster en cálculo de estructuras. Desde el año 2000 ha trabajado como ingeniero proyectista y como ingeniero de desarrollo de negocio, la mayor parte en tierra armada. Luego trabajó en SVI Precast en Canadá y actualmente pues es, como os decía, Account Manager en Allplan System España. Allplan es un proveedor internacional de soluciones BIM para el sector AEC perteneciente al grupo Nemetschek y desde hace más de 30 años que viene proporcionando innovadoras soluciones de software para arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros estructurales y contratistas para la planificación y construcción de proyectos.
Bueno, pues Cristian nos va a contar ahora su experiencia en BIM en la ingeniería de puentes y luego a continuación haremos una ponencia de proyectos reales de puentes realizados en BIM que nos la va a presentar César García, que es socio en CBS. César es proyectista de estructuras, aprendió la profesión en CESMA Ingenieros y en la empresa Carlos Fernández Casado. En el año 2006 fundó Delineación de Estructuras y en 2013 y 2014 realizó un máster de BIM y fundó CAD and BIM Services. Tiene experiencia en puentes a nivel nacional e internacional, una lista, ahora os contará él seguro, de una relación de puentes de primerísimo nivel. Y la empresa CAD BIM Services, que es asociada de Tecniveria y miembro de la Comisión de Servicios Tecnológicos, pues se dedica desde el año 2007 a proveer a empresas del sector, tales como ingeniería, constructoras, estudio de arquitectura, todo tipo de servicios de BIM y CAD. Bueno, pues luego os contará él un poquito más en detalle de su empresa, que tiene más de 1000 proyectos a sus espaldas. Entonces, bueno, yo no os puedo acompañar toda la webinar, lo clausurará Araceli al cierre. Después de las dos ponencias tendréis un periodo de preguntas para que podáis preguntar a los ponentes todas las cosas que queráis. E insisto que os brindo pues que utilicéis la Comisión de Servicios Tecnológicos para cualquier duda que tengáis y que seáis proactivos a darle fuerza a una actividad que es poco conocida en el mundo de la ingeniería tradicional, pero que seguro que va a tener más fuerza. Así que sin más, pues le doy paso a Cristian para Una última cosa, José Luis. Para hacer preguntas las podéis realizar mientras se van haciendo las ponencias y tenéis abajo un icono que dice preguntas y respuestas y a través de él nos las podéis realizar. Perdonad. Y aparece una manita, si alguna pregunta ya se ha realizado, le dais y significa que tiene mayor importancia y nosotros la consideramos como tal. Y os agradeceríamos que si alguna pregunta está ya realizada, que no la repitáis. Perdona, José Luis. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y también en particular a Alberto, que me ayuda en todos los temas relativos a la comisión, que también es compañero de Tecniveria. Así que nada, muchas gracias y que disfrutéis mucho del webinar. Cristian. Vale. Por favor, ¿me puedes confirmar, Alberto, que se ve bien? Se ve perfectamente, Cristiano. Vale. Buenas tardes a todos. Yo empezaría primero por dar las gracias a los organizadores de este evento por darnos la oportunidad de poner nuestro granito de arena en todo este mundo BIM. Y luego, por supuesto, a los asistentes por el interés que tienen todo esto. Y yo he dividido mi ponencia en cuatro partes. La primera vamos a ver y analizar un poco por qué esta necesidad del BIM, de esta metodología, las ventajas que aporta a la hora de trabajar. Luego presentar un poco cuáles son desde Allplan nuestros módulos y nuestras soluciones. Y luego haremos un pequeño viaje por la solución óptima que tenemos para puentes, quiere decir por Allplan Bridge, Allplan Ingeniería y Allplan BIM Plus. La pregunta de por qué sale la necesidad de la metodología BIM reside en que está claro que estamos en una continua evolución. Cada vez somos más, necesitamos más urbanizaciones, nos movemos más, necesitamos más transporte, más infraestructuras y las construcciones se vuelven cada vez más complicadas. Tenemos la tendencia de ajustar cada vez más y de presentar o de intentar realizarlo en un plazo de tiempo que cada vez está muy apretado. Supongo que habréis visto muchas veces este gráfico, es un análisis del índice de la productividad que salió en el periódico Financial Times el día 15 de abril de 2014, se realizó por el profesor Paul Teicholz y analiza prácticamente cuál es el índice de productividad de la construcción con respecto a otros sectores a lo largo de los años, desde el año 60. Todas estas curvas que vemos abajo son
es índice de productividad de la construcción realizado según varios índices. Entonces, primero porque no se lo creían al principio y siguieron haciendo análisis y se dieron cuenta de que la construcción bajaba 0,3% cada año, mientras que en otros sectores subía un 3% cada año. Claro, en un mercado global considerado en 3,5 billones de euros a nivel de 2014, sin contar con la construcción residencial, pues representaba un problema. Y entonces, pues, el índice, han llegado a la conclusión de que el índice no subía principalmente por el sobrecoste. Sobrecoste que se daba en prácticamente pues, 90% de los proyectos. Dedujeron que 10% era un desperdicio de materiales, un 30% era retrabajo, se tenía que volver a hacer cosas 2 o más veces, y que en un 40% más o menos el trabajo era improductivo. Entonces, un poquito más tarde, en 2015, se hizo un estudio por la Hertie School of Governance, que es una escuela de posgrado en Berlín, en el mercado alemán sobre prácticamente 170 proyectos de infraestructura, para analizar un poco, que se han construido a lo largo de los años también, para analizar cuál era el sobrecoste medio por tipologías. Entonces, bueno, pues han llegado a una conclusión bastante interesante que dependiendo del tipo de estructura, pues evidentemente varía, pero no poco, varía mucho. Si estamos hablando de túneles en roca, vemos que estamos hablando de un sobrecoste medio de 149%, pues si en aeropuertos 56% y todo esto. Entonces, vamos a centrarnos en el tema de los puentes. Ya todos sabemos y vemos que BIM en la parte de infraestructura se ha implementado o se está implementando de una manera más lenta que en lo que es el mercado residencial. Y no solamente en España, en internacional pasa absolutamente lo mismo. Parte de esta lentitud se debe a que los puentes son estructuras complicadas, son estructuras muy diferentes, muy singulares, muy diferentes a las demás, que para poder realizar el proyecto y la construcción necesitamos de varios modelos, el geométrico que nos dé no solamente la geometría del puente, sino que nos defina las variantes y las fases de construcción. Necesito un modelo analítico para hacer el cálculo, uno de pretensado, de postesado, otro que me dé los detalles. Y que también el proceso de diseño y de construcción son procesos iterativos, procesos que generan cambios muchas veces absolutamente inevitables en los modelos. Evidentemente, al no tener un modelo común, pues estos cambios se tienen que hacer en los distintos modelos que estamos utilizando. Cambios que se traducen en errores, porque en el momento en que tienes un cambio, pues evidentemente puedes generar errores, que a su vez lo que hacen es producir unos problemas de calidad que pueden llegar a afectar la estructura en sí y a la larga la vida útil de la estructura. Que luego, para reparar, se necesitan unos costes muy altos, con unos cortes de tráfico que son muy molestos y muy costosos, y que en los peores de los casos se necesita una demolición y una reconstrucción del puente, que ya en Madrid ya estamos viendo en los últimos meses que ha pasado. Entonces está claro que todo esto lleva a una necesidad de un modelo común al que todos los actores que intervienen en la vida del proyecto y de la construcción tienen que tener acceso, evidentemente cada uno con su rol. Un modelo que necesita ser 3D, en 3 dimensiones, para que me dé con una precisión muy alta todos los detalles que necesite, que también me sirva para detectar las colisiones que se me pueden producir y que me ayude a tener un mejor control de calidad. Entonces, se necesita prácticamente de una colaboración, una coordinación y una transparencia en todo el trabajo. Y que nos llevará a una mejor previsión de errores y eliminación
de esos errores en unas fases incipientes. No es lo mismo detectar un error cuando estás en una fase de proyecto que cuando estás en la fase de construcción, cuando probablemente para arreglarlo necesitas son unos costes muy, muy altos. También ese modelo me tiene que servir para, de alguna manera, analizar las variantes de construcción y las fases de construcción para elegir la variante óptima. Eso es prácticamente lo que nos da esa metodología que se llama BIM, que vamos a encontrar muchas definiciones, Building Information Modeling, pero prácticamente lo que se quiere es que toda la información se centralice en un modelo digital que sea común y que sea transparente y que dependiendo de la vida del proyecto tengan una cantidad de detalles. Si miramos un poco el mapamundi, vemos que hay países que de primera, como las llamo yo desde este punto de vista, desde el punto de vista BIM, donde el BIM prácticamente es una herramienta común. Y aparte de ser obligatorio, o sea, todo el mundo lo utiliza. Estados Unidos, países nórdicos, UK, Corea del Sur. Luego estamos los países donde sí que se recomienda, pero no se obliga a utilizar, por lo menos en la parte de infraestructuras, en edificación ya estamos más avanzados, que son prácticamente la Unión Europea. Añadiría también unos países de Sudamérica, como por ejemplo Colombia, donde los proyectos cada vez más se presentan bajo BIM. Y luego, bueno, pues los otros países que están empezando, ¿no? ¿Qué ventajas nos puede traer todo esto? Estos son los números, otro estudio, el último que voy a presentar aquí, que se ha hecho por Dodge Data Analytics en 2017 sobre 368 empresas de ingeniería y construcción en el mercado francés, alemán, inglés y americano. Y se hizo entre octubre de 2016 y febrero de 2017. Han llegado a estas conclusiones, que se reducen los errores un 34%, que prácticamente prever los costes y entender mejor el proyecto se aumenta en un 22-21%. La programación en obra mejora en un 16%. Donde menos impacto tiene es en la optimización del diseño, y es lógico porque ahí la experiencia de los ingenieros que se dedican a esto es muy importante. Y esto se traduce a las empresas pues prácticamente en un incremento de la rentabilidad de negocio. Los proyectos son mucho más eficientes y los equipos son más productivos. Todo esto evidentemente pues ahorra costes o aumenta beneficios. Y ahora vamos a hablar en una sola transparencia sobre Allplan, quiénes somos. Como bien se decía al principio en la introducción, pertenecemos al grupo alemán Nemetschek, que es un grupo que hoy en día incorpora 16 empresas y que lleva más de 50 años de experiencia suministrando software para el sector AEC, Arquitectura, Ingeniería y Construcción. A nivel de números y de facturación, en 2019, a nivel de grupo, facturamos 557 millones de dólares, aumentando un 21% con respecto a 2018, y a partir de 1999 cotizamos en la bolsa de Frankfurt. Allplan dentro de este grupo es el embrión, porque nació una vez que el grupo Nemetschek. Entonces podemos decir de manera orgullosa que llevamos 50 años en el mercado. ¿Cuáles son nuestros productos? ¿Qué soluciones aportamos nosotros desde el punto de vista BIM? El primero, Allplan Bridge, ya lo veremos y haremos, como he dicho, un viaje por todo ello. Es un módulo que se dedica y que está orientado al trabajo BIM para puentes. Luego ya veremos que se utiliza también en obras lineales, pero especialmente para puentes. Tenemos un módulo de ingeniería civil que está orientado a infraestructuras, a obras lineales desde el punto de vista del modelado, también desde el punto de vista de las armaduras. Allplan tiene un potencial enorme en cuanto a diseño y despieces de armaduras, ya veremos un poquito más adelante. Tenemos un módulo para ingeniería
de edificación que trabaja con hormigón, no solamente con hormigón armado, pero también con estructuras mixtas. Tenemos un módulo del terreno que ya está incorporado a partir de la versión 2021 en la parte de Allplan Ingeniería Civil, que nos permite bajar datos, bajar cartografía del Instituto Cartográfico y luego convertirlo en un MDT para que luego nos dé la opción de cubicar desmontes, terraplenes y todo lo que nos haga falta. Y tenemos por último un módulo para arquitectura dedicado directamente a los arquitectos y a todo el trabajo que conlleva la arquitectura con sus creaciones artísticas y con geometrías muy complicadas. Tenemos la plataforma Allplan BIM Plus, que es nuestra plataforma abierta, que ya veremos un poquito más adelante qué es lo que hace, pero es la plataforma colaborativa, la plataforma que la creamos como concepto OpenBIM y que nos sirve de traductora, digamos, entre softwares. Yo aquí me puedo traer los ficheros IFC, que son el resultado de estos softwares BIM, a esta plataforma y luego pues hacer visualizaciones, detectar colisiones y un montón de cosas. Vamos a empezar nuestro pequeño viaje por nuestra solución óptima para BIM y vamos a recapitular un poco qué es lo que tenemos hoy en día para poder realizar un proyecto para puentes. Tenemos varios softwares o necesitamos varios softwares y evidentemente dando por hecho de que trabajamos o queremos hacerlo bajo la metodología BIM. Necesitamos un software de modelado geométrico que esté relacionado luego con las mediciones y que evidentemente necesito que me dé también los detalles. En paralelo necesito un modelo analítico para realizar el cálculo donde tenga que colocar las cargas, sacar mis diagramas de esfuerzos, tensiones, desplazamientos y todo lo que me haga falta. Luego, más allá de esto, una vez que tenga estos esfuerzos o esos diagramas, necesito software para cálculo por sección para determinar la cantidad de armadura que me hace falta. Y luego necesito un programa CAD para que me dibuje los planos y me saque todo el tema de detalles, incluido en este caso los tendones. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en Allplan? Todo esto lo hemos integrado en una sola solución. Con Allplan Bridge nosotros podemos realizar el modelo geométrico que luego me da la opción de definir las variantes de construcción y las fases de construcción, que luego el programa de manera inteligente y a raíz de ese modelo geométrico me deduce el modelo analítico de tal modo que yo no tenga que introducir otra vez un modelo analítico. Evidentemente no es una black box, el usuario puede componer su modelo analítico dentro del Allplan Bridge. Me hace el cálculo y me saca los esfuerzos, no solamente el cálculo estático, sino que con la nueva versión 2021 tenemos el cálculo sísmico, me saca los desplazamientos. Y luego me da la opción y me hace el cálculo por sección, me propone una cantidad de armadura por sección y luego me hace las comprobaciones de las capacidades portantes de las secciones de acuerdo con la normativa elegida. Y luego se actualiza el modelo en Allplan Ingeniería, donde yo produzco los planos, saco todos mis detalles, todas las mediciones que en Allplan están certificadas por el AENOR de Alemania, que es el TÜV, es decir, que son fiables 100%, y luego pues hago todo el trabajo de mediciones y de detalles. El modelo Allplan Bridge es un modelo paramétrico, es un modelo que por su filosofía está dirigido hacia los puentes. Es un modelo que nos da la opción de crear un eje y una sola sección transversal a la cual luego aplicaremos variaciones a lo largo del eje longitudinal del puente. Puede ser canto del tablero, espesores de alma, de tablas inferiores, peraltes, cualquier tipo de variación que yo quiera. De esa manera yo puedo crear geometrías muy complejas, prácticamente las que quiera, no solamente en tableros, sino en pilas, en cimentaciones, puedo hacer modelos completos, puedo hacer tableros, puentes mixtos, puedo hacer puentes con vigas cajón, cualquier geometría de pila. Da igual si es una pila palmera o una pila en V, y como tengo la posibilidad de definir no solamente un eje, sino varios ejes, puedo también modelar y calcular estructuras tipo enlace, tipo intercambiador.
Como decía, el modelo geométrico parte desde la definición de un eje, que yo puedo hacerlo directamente en el programa, con todas las herramientas que me haga falta, rectas, clotoides, arcos de cerco, arcos circulares, y que luego lo defino en planta y en alzado. También tengo la posibilidad de importar este eje de un LandXML a través de la plataforma BIM Plus o directamente desde AllPlanBridge, por si no quiero construir el eje, sino que quiero coger este eje de algún lado. Y luego creo la sección transversal. La sección transversal la creo a raíz de unas líneas paralelas o inclinadas, y que esta sección transversal, a la hora de crearla, necesito saber cuáles son las dependencias de las líneas creadas. ¿Por qué? Porque luego estas dependencias yo las defino como variables a lo largo del eje del tablero, y me dará la posibilidad de modelar el tablero como yo quiera. Entonces, pues estas variables puede ser una altura, pues puede ser el espesor de la tabla inferior, puede ser este chaflán, cualquier tipo de variación que quiera. La unión entre el eje y la sección transversal que he creado compone o me define lo que es la parte estructural. En este caso, el tablero. O sea, el tablero yo lo construyo diciendo, mira, yo tengo este eje, entonces lo llamo tablero, cojo mi sección transversal y le digo que tiene que ir desde aquí hasta aquí. Y de esta manera, evidentemente con una separación entre secciones, ya he definido el tablero. A la vez se define una tabla que me dice cada PK las características de las secciones creadas. Y luego, a lo largo del eje longitudinal, defino las variaciones que luego aplicaré a ese tablero. Estas variaciones se definen con tablas y necesito definir los puntos críticos y qué tipo de transición tengo. Si es una transición lineal, parabólica, al principio, al final, en los dos lados, tengo todas las opciones posibles. Una vez que tenga definida esta variación, la arrastro directamente a la cabeza de la columna de las secciones, de la tabla de secciones ya creada, recalculo y ya tengo el modelo con mis variaciones introducidas. De esta manera, y al poner los puntos críticos, el programa interpola entre los PKs que ya he definido antes, no se produce ningún tipo de error a la hora de definir esas variaciones. Luego continúo con las pilas. Para las pilas no me hacen falta definir ejes verticales. Él entiende que la pila es vertical, pero luego si yo quiero crear cualquier geometría de pila, la creo con las variaciones de la sección transversal creada a lo largo de este eje vertical. Entonces la filosofía es absolutamente igual que en el caso de los tableros. Evidentemente las pilas se pueden copiar, se pueden mover y se pueden trasladar a cualquier tipo de sección. Los estribos normalmente se generan en Allplan Ingeniería porque dentro de la biblioteca de los Python parts o partes inteligentes tenemos estribos. Entonces, generalmente los estribos se generan en la parte de Allplan Ingeniería. Y ahora llegamos a lo que nos duele a todos, que son los cambios. ¿Cómo se comporta esa herramienta a los cambios? Pues de manera muy fácil. Si yo, por ejemplo, he creado mi modelo y quiero luego aplicar esos cambios a mi modelo, el modelo se actualiza de manera automática de acuerdo con los cambios que quiero crear. Por ejemplo, aquí quiero ensanchar ese ala de la sección izquierda, le doy a recalcular, el cambio lo he hecho solamente en la sección y se produce evidentemente en todo el modelo. ¿Y qué pasa con los cambios en el eje? Pues de igual manera, si yo, por ejemplo, ahora quiero cambiar la alineación del eje creado anteriormente, pues le doy a recalcular y el modelo se adapta a este nuevo eje. ¿Y qué pasa con las pilas? Pues las pilas, lo mismo que hace la sección correspondiente, que si ha ido perpendicular al eje de trazado, pues se giran de manera que se quede perpendicular a este eje, aunque luego yo ya tengo las opciones de meter pilas esviadas. Una vez que tengo el modelo creado, necesito meter el postezado, los cables. ¿Cómo metemos los postezados? Los tendones. O sea, se crea un sistema de coordenadas local y en función de este sistema yo creo una matriz de puntos. Esta matriz de puntos tengo la opción de crear una variable a lo largo del eje longitudinal, que es la distancia con respecto al eje de coordenadas, y luego también tengo la opción de crear una variable que es la distancia entre estos puntos. Entonces yo de esta manera consigo colocar estos puntos en el plano de la sección transversal. Luego, longitudinalmente, necesito crear los puntos críticos a lo largo del tablero, por ejemplo, en vano a 30 centímetros de la parte de abajo y en pila a 20, y el programa me propone
una curva que pase por esos puntos críticos de tal modo que las pérdidas por rozamiento sean mínimas. Entonces, yo de esta manera consigo prácticamente un trazado 3D del cable. Y siempre al plan te da, incluso en los planos, ya veremos luego, el cable en su verdadera magnitud. Entonces yo tengo que definir los puntos críticos y si no quiero definir los puntos críticos, se puede definir punto por punto, pero el programa interpola y propone esta curva. Una vez que hemos definido estos puntos, necesito insertar el tendón. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo donde yo elijo las secciones por donde quiero que pase el primer tendón, que luego ya tengo operaciones de simetría, de copiar, es decir, no tengo que definir cada tendón uno por uno, y tengo la opción de darle condiciones de contorno en cada sección. Aquí, por ejemplo, quiero que pase horizontal por la parte del medio o que empiece con tramos rectos en la parte al principio y al final. De esta manera conseguimos cualquier tipo de postezado y de pretensado también, es decir, interno, externo, vertical, transversal, cualquier tipo de pretensado. Aquí vemos un ejemplo de un postezado bastante complicado para un puente en voladizos sucesivos. Tengo también la opción de indicarle cuál es la fuerza de tesado, cuáles son, o sea, me calcula las pérdidas por penetración de cuña, necesito meter fuerzas de tesado al principio, al final, de destesado en los dos lados, y en función de ello saco las memorias, los informes, de tal modo que la puedo añadir a la memoria del proyecto y así tener toda la información completa. Tengo que definir los materiales porque ya lo tengo prácticamente todo. Yo tengo la opción de definirlo dentro del programa o de importarlo a través de la plataforma BIM Plus, que hoy por hoy ya tenemos todos los materiales de acuerdo con el Eurocódigo. Y una vez que he importado los materiales, ya me defino las variantes de construcción. Me da la opción de definir estas variantes de construcción y de ver las fases de construcción, que se dividen en tareas, como por ejemplo hormigonado, endurecimiento, tesado de un lado, yo que sé, cualquier tipo de tarea. Tarea que tendrá un día de inicio, otro de final, y que luego me dará la opción de ver cómo evoluciona mi puente desde este punto de vista, ¿vale? Luego ya veremos que en la parte de análisis que también me hace el cálculo de acuerdo con las fases de construcción que yo he definido. Pasando a la parte de análisis, contar un poco que el modelo analítico, como he dicho al principio, te lo deduce de manera inteligente. Hay que especificar que este programa trabaja con elementos tipo barra, es decir, que no utiliza elementos tipo placa. Entonces, es un programa que te da también la opción de definir tú el modelo analítico o de hacer cambios en el modelo que él ha deducido, pero lo deduce a raíz del modelo geométrico. No tienes por qué ir en paralelo a definir otra vez un modelo analítico y eso es un ahorro de tiempo. Tenemos la opción de definir cuáles son las partes resistentes y las partes de carga, tal modo que a la hora de definir las cargas no tenga que volver a definir este tipo de carga y que realiza emparillados para los tableros de vigas prefabricadas o tableros de puentes mixtos y que luego todo el tema de los apoyos para la parte de análisis utilizan los muelles. Sacan características de las secciones, centro de gravedad, momentos de inercia, absolutamente todo, y realiza, como he dicho antes, un cálculo por fases, teniendo en cuenta las cargas de peso propio, la carga muerta, retracción, fluencia y relajación del acero de acuerdo con el Eurocódigo, y me define todos los esfuerzos de acuerdo con las fases de construcción. De tal modo que yo, cuando veo cómo evoluciona mi puente, también puedo ver diagramas de esfuerzos de acuerdo con las fases que yo he definido. Cargas permanentes. ¿Cómo evalúa las cargas permanentes? A raíz de lo que yo he definido en el modelo geométrico y de los materiales que he cargado para cada elemento. Entonces, pues el área por la densidad me da la magnitud de la fuerza y el centro de gravedad de lo que yo he definido me da la posición, de tal modo que aplica las cargas correctamente luego en el modelo analítico. ¿Y qué pasa con las cargas de tráfico?
tengo la opción de definir primero los carriles o las líneas de tráfico, tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la sección, y luego tengo la opción de definir los trenes de carga que pasan por ahí. Tengo la opción de aplicar el eurocódigo directamente o de definir yo el tren de carga que quiero. Perdón. Creo que alguien tenía el micrófono abierto. Bueno, tengo otras opciones de otro tipo de cargas que puedo meter en el modelo, como temperatura, asientos diferenciales, aceleración, frenado, viento, cualquier tipo de carga puntual en nudos o cualquier tipo de cargas distribuidas. Y con la versión 2021 podemos hacer el análisis sísmico por el método del espectro de respuesta. Lo definimos en dos partes. El primero es el cálculo de los modos propios de vibración de la estructura y luego pues la evaluación del espectro de respuesta de acuerdo con una normativa elegida, o yo puedo definir cuál es la solicitación sísmica. Vale, tenemos todo, tenemos las cargas. ¿Qué hacemos ahora con las combinaciones? Pues nosotros las hemos definido con un Visual Script, de una manera muy fácil y muy intuitiva. Aquí a la izquierda tenemos las cargas y a la derecha tenemos los coeficientes. Entonces yo defino carga y coeficiente y entonces, pues eligiendo las cargas y sus correspondientes coeficientes, me hago las combinaciones y las envolventes, las hipótesis, cualquier tipo de combinación de carga que quiera. Con la nueva versión 2021 tengo la opción de verla también en tablas, con sus coeficientes, por colores, las características, las frecuentes, las cuasi permanentes. Entonces, y aplicando filtros, si yo solamente quiero ver las combinaciones del estado límite último, pues activo el filtro y solamente puedo ver eso. Y con todo esto, el programa me hace el análisis y me saca los resultados que pueden darse bajo deformaciones en un modelo 3D. También tengo la opción de ver mapas de tensiones, de ver cualquier tipo de diagrama de esfuerzos en cualquier parte de la estructura. Y luego el programa lo que hace es lo que llamamos Code-Based Design and Check, es decir, me hace un cálculo por sección, me propone una cantidad de armadura y me hace comprobaciones de la capacidad portante de la sección. Por ejemplo, aquí vemos, lo hace evidentemente para el flector, para el tema de cortante, torsión, hace cálculos en estado límite de servicios con cálculo de apertura de fisura y me saca todo el tema de informes que luego, evidentemente, pues, me serán útiles a la hora de añadirlo a la memoria de mi proyecto. Los resultados que hemos visto antes también se sacan en tablas que se pueden exportar luego a Excel. Y luego lo que hago es que actualizo este modelo con sus resultados, las propuestas de armadura y todo esto en Allplan Ingeniería. ¿Qué es Allplan Ingeniería? Es una herramienta BIM con una funcionalidad CAD muy fuerte, muy potente. Yo trabajo en 2D y en 3D de forma simultánea. Es decir, tengo mi modelo definido, me saco mi sección, trabajo en mi sección, pero con repercusión en el modelo 3D. Pues tenemos, como decía antes, las mediciones que se realizan en Allplan Ingeniería a raíz del modelo que ya he creado, están certificadas, son fiables 100% y es una herramienta para también detectar colisiones, sacar los planos, detalles y cualquier tipo de trabajo que tengo que hacer a posteriori. Decir que tenemos más de 25 normativas internacionales metidas para armaduras. Aquí hay que especificar que eso quiere decir que si yo en una sección defino el recubrimiento y quiero poner un cerco, al definir el diámetro del cerco a la sección, no tengo por qué dibujarlo, sino que me lo adapta directamente a la sección y él sabe en función de la normativa cuál es el radio del doblado, cuáles son las longitudes de gancho, longitudes de solapes, cualquier otro parámetro desde el punto de vista de la normativa que he elegido. Me sirve también en añadir los elementos de biblioteca al modelo ya creado. Como yo en Allplan Bridge tengo la opción de definir lo que llamamos los Smart Connections o conexiones inteligentes, que son puntos donde le asigno un elemento de biblioteca que ya tengo en Allplan Ingeniería. Como por ejemplo podemos ver en este caso, pues las farolas, conexiones de esa barrera
antiviento o elementos de anclaje o neoprenos, cualquier tipo de elemento que tenga que introducir. Aquí, por ejemplo, en este pequeño vídeo vemos cómo en un modelo que ya tengo prácticamente incorporado todo, con su bionda, con sus farolas, con el guardarraíl también, vemos y otra vez llegamos a lo que decía antes, lo que es lo más complicado, los cambios. ¿Qué es lo que pasa si yo ya tengo definido todo este modelo con todas las características, con todas las uniones, con todo contabilizado, todo medido? Pues no pasa nada, porque realmente si vuelvo al Plan Bridge y yo, por ejemplo, necesito, o digo, me he equivocado, pues tengo que cambiar las características del eje de trazado, pues entonces pues hago una actualización del modelo en Allplan Bridge, se me actualiza, y si queréis ver aquí arriba, al actualizar el modelo en Allplan Ingeniería, también se actualiza con todos los elementos en su sitio. Es decir, está orientado hacia la optimización de absolutamente todo con un ahorro de tiempo y de costes muy importante. Una de las características principales de Allplan Ingeniería es la facilidad de sacar una sección longitudinal por una curva. Con un simple clic hay una tecla, una opción que te da la opción de sacar esto. Tú le dices el eje, de qué lado quieres que te saque el eje, la sección, y te saca una sección en su verdadero desarrollo. Sección que es editable, repito, es decir, si yo decido cambiar la longitud de pilotes en la pila 2, pues lo cambio en la sección y se repercute en el modelo 3D y, consecuentemente, en todo el tema de mediciones. Y luego, una de las herramientas más fuertes de Allplan Ingeniería es la facilidad de armar. Es decir, yo tengo la armadura propuesta, me saco la sección, sé qué armado tengo, empiezo a dibujar mi armadura en sección. Como os he dicho, el tema de los cercos también, al acercarlo al contorno, me lo adapta. Aquí, por ejemplo, se definen estas armaduras, en este ejemplo, en la parte superior de la losa de esta viga cajón, sin ningún tipo de distribución de esta armadura. Yo la defino solamente en sección y luego le digo que me distribuya esta armadura en un tablero a lo largo de estas líneas de recorrido. Y ya tengo la armadura distribuida. Claro, este es el caso feliz en el cual el tablero es constante, pero ¿qué hago cuando el tablero es variable? Pues nada, defino en las secciones críticas mi armado y le digo, mira, este es mi armado y quiero que me lo distribuyas a lo largo de este path, de estas líneas. Entonces, todo se distribuye de acuerdo con unos parámetros que yo le defino. Es decir, si yo tengo armadura transversal, quiero que en la primera zona esté a 15 y luego en la segunda a 35, le puedo decir sin ningún tipo de problema todos estos parámetros. De tal modo que luego todas las mediciones y todo lo que saco, lo saco de acuerdo con lo que he definido, de manera automática. Y cualquier cambio en la armadura, en el modelo definido, se repercute luego directamente en la tabla de despieces de armadura. Y los tendones también, como decía, que los sacan en su verdadera magnitud, en los planos y de una manera muy precisa. ¿Qué es la tercera parte? La plataforma BIM Plus, como os he dicho antes, es la plataforma colaborativa, es la nube de Allplan, donde me permite subir mi modelo para que todos los actores intervinientes en el proyecto pueda ver ese modelo con una transparencia 100% y que cualquier cambio que hago en este modelo se vea en tiempo real por todos los que están implicados en todo eso. Trabaja con IFC y BCF, que son los ficheros de los software, la metodología BIM, y se puede ver en cualquier tipo de equipo, en tablets, en ordenadores portátiles, de mesa, iPad, lo que nosotros queramos. ¿Y qué hago aquí? Pues yo me traigo mi IFC. Como os he dicho antes, no necesariamente tiene que ser de Allplan, hace de plataforma traductora de otros modelos. Me puedo cargar cualquier otro tipo de fichero, como por ejemplo la topografía. Invito y hago mi equipo de trabajo a raíz de los correos electrónicos, con un correo electrónico y con el rol que yo le asigno como Project Manager. Aquí puede estar el ingeniero, el arquitecto, el topógrafo, el ingeniero de geotecnia, la propiedad, la asistencia técnica, cualquier parte que esté interesada en ese proyecto, porque estoy trabajando con un modelo único. Me da la opción de hacer
y de presentar los detalles hasta los más complicados que pueda haber, y también es una herramienta muy buena para detectar las colisiones, aunque eso también lo puedo hacer en Allplan Ingeniería. Es decir, si yo aquí tengo un cable que choca con 10 estribos, con 10 cercos, el programa me indica exactamente dónde está esta colisión y me dice que la tengo que resolver. Y también asigno tareas a los miembros del equipo que he hecho. ¿Y cómo? Por ejemplo, en este ejemplo es un ejemplo tonto donde digo, oye, aquí hay un problema, aquí me falta la junta de dilatación. Entonces, pues claro, ¿quién se encarga de esto? Pues yo lo asigno, como tengo el equipo creado a raíz de un correo electrónico, le digo, mira, resuélveme este tema. Colócame aquí la junta de dilatación. Y es un gestor documental muy bueno porque yo, si esta junta de dilatación, de manera normal, es algo comercial, yo tengo la opción de añadirle el enlace, por ejemplo, de esta junta de dilatación con la ficha técnica, de tal modo que todo el mundo pueda ver qué características tiene esta junta de dilatación. Recapitulando, tenemos un modelo Allplan Bridge único que nos sirve para definir geometría, para definir el modelo analítico, para hacer el cálculo del puente, y me sirve luego para sacar secciones, vistas, detalles, planos, mediciones y todo lo demás, todo lo que sigue en el tema de la parte de Allplan Ingeniería. ¿Cuáles son los beneficios? Y vuelvo al principio, ¿rellenamos estas necesidades que estábamos viendo antes, esos gaps? Pues yo creo que sí, porque estamos utilizando un modelo único, tanto geométrico, que me define las fases de construcción, es el modelo analítico con sus detalles, con sus planos, con absolutamente todo. Hay coordinación, ofrecemos una herramienta para colaboración, para transparencia. De esta manera puedo prever los errores de antemano, las puedo subsanar con un impacto de coste muy bajo. Ahorro tiempo, ya he visto la facilidad que tengo de modelar un tablero de canto variable que de no tener estas herramientas pues tardaría muchísimo más. El tiempo es el dinero, como decimos. Ahorramos tiempo, ahorramos dinero. Y aumenta la productividad de los equipos de trabajo. Por mi parte, me voy a parar aquí. Creo que sí que me he encajado en los 40 minutos que tenía. Os dejo aquí el correo electrónico. Os animo de que en algún momento, si tenéis 5 o 10 minutitos, visitéis nuestra página Allplan, y que evidentemente cualquier empresa o cualquier persona que esté interesada en realizar una demo personalizada para la empresa, la haremos gustosamente, además orientada hacia un proyecto que el cliente lo desee. Entonces, agradecer otra vez a los participantes y a los organizadores, y bueno, me quedo para la sesión de preguntas, que seguramente habrá alguna. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy César García Reillo, soy socio de Catalan Services. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí, perfectamente, César. Soy socio de Catalan Services y estoy aquí para enseñaros algunos proyectos de puentes que hemos realizado con metodología BIM. Para empezar, bueno, primero, gracias por estar aquí, escuchándonos en esta ponencia. Os voy a hacer una pequeña descripción de nuestra empresa. Nosotros somos el grupo de alineación de estructuras y Catalan Services. Llevamos trabajando desde el 2006. En la actualidad somos más de 90 profesionales en plantilla. Hemos realizado más de 500 proyectos en todas las áreas del mercado. A nivel de calidad, contamos ambas empresas con la calidad ISO 9001 y la ISO 14001. Como podéis ver, yo estoy en la actualidad dirigiendo la empresa de alineación de estructuras y soy socio en Catalan Services. Yo soy proyectista de estructuras y realicé un máster BIM hace unos años. En el grupo, Carlos Arce es socio y dirige Catalan Services, Ingeniería de Caminos,
con un máster BIM, y Carlos Serrano dirige el área industrial. En la actualidad somos asociados de la Building Smart. Catalan Services está asociado a Tecniberia y participamos en la comisión BIM que hubo en Tecniberia, que ahora mismo se quedó un poco paralizada. No sé si se retomará en algún momento. En la actualidad estamos trabajando en la comisión BIM o redactando una guía BIM para H, para la Asociación de Hormigón Estructural. Aquí podéis ver los servicios que realizamos. Realizamos management BIM, diferentes servicios BIM, servicios de CAD, de delineación, servicios de mediciones, implementación, consultoría, transformación digital. Realizamos formación adaptada a las compañías y gestión de recursos y outsourcing. Realmente nos adaptamos a las necesidades del cliente. Realizamos proyectos aquí en la oficina o, si el cliente lo prefiere, las necesidades lo dicen, podemos trabajar en las oficinas de los clientes, adaptando equipos de trabajo a sus necesidades. Las áreas de negocio en las que trabajamos son obra civil, estructuras, edificación e industrial. Y como podéis ver aquí, trabajamos pues, con toda la gama de software. A ver, nosotros queremos pensar que tenemos algunos valores diferenciales. Por ejemplo, pues estos que os muestro aquí. Somos especialistas en estructuras y en puentes. Llevamos más de 7 años trabajando en proyectos con metodología BIM. Tenemos un expertise en todas las funcionalidades de BIM y productos usos BIM. Trabajamos con todos los software del mercado. Trabajamos en todas las áreas. Tenemos experiencia internacional. Tenemos bastante experiencia en reducción significativa de costes de proyectos, alta capacidad en la reacción de las demandas, urgencias de los clientes, adaptación a sus metodologías y procesos de clientes. Estamos especializados en grandes proyectos y, como decía antes, damos soporte outsourcing a las principales empresas del grupo, o sea, del sector. Aquí podéis ver varios de los clientes con los que trabajamos. Si alguno no está, os pedimos disculpas. Seguro que alguno, bueno, o sea, hay más clientes y bueno, esto es una muestra. Pasamos a la parte práctica, ¿vale? Os voy a enseñar algunos proyectos en los que hemos trabajado en todos estos años. Aquí tenéis un proyecto que es bastante interesante. Este proyecto partió de una necesidad del cliente de realizar un proyecto básico de un puente atirantado bastante grande. A partir de aquí, en la oficina decidimos realizar un modelo BIM. Este modelo lo realizamos con diferentes software BIM y lo integramos en una plataforma por medio de IFCs. Le gustó mucho al cliente y le sirvió para utilizarlo a nivel de presentación en varios foros suyos, ¿no? Nada, y de particular tiene, bueno, es un proyecto internacional, es un proyecto interesante y bueno. En este proyecto, por ejemplo, dada la urgencia que había, pues igual, trabajamos en nuestras oficinas una parte del proyecto y en las oficinas del cliente en otra parte del proyecto. Eso es, bueno, parte de la polivalencia que tiene nuestro grupo. Tengo un modelo que creo que es interesante de ver, del resultado que dio aquello. Si os fijáis, es un puente atirantado bastante importante. Es de carreteras y de ferrocarril y, como veis, bueno, esto fue bastante ágil, es decir, o sea, al final
el resultado es bastante, es muy visual y el tiempo que se dedicó a hacer esto es bastante ajustado. Vamos, tenemos que hacer un proyecto básico y además del proyecto básico entregamos esto. Yo creo que es bastante interesante. Vale, siguiente proyecto que os vamos a enseñar. Este es un puente que participamos en una licitación para la construcción. Se hizo un modelo en la oficina que ayudó al cliente a poder a poder tener imágenes y poder dar mayor valor a nivel de diseño a la licitación. Y esto igual, esto fue vino con mucha urgencia, como todas las licitaciones, y la verdad que bueno, la agilidad con la que salió el modelo salió con mucha agilidad. Aquí tenéis un poco cómo quedó. Bueno, un puente un poco peculiar, pero bueno, aquí veis un poco el modelo cómo está. Vale, pasamos al siguiente ejemplo. Esto es un paso superior. Igual, esto en la oficina se decidió para hacer un proyecto constructivo de un paso superior, realizar un modelo tanto de trazado y de estructura geométrica y armado. Y de aquí se generaron los planos del proyecto, desde Revit. Aquí se puede ver la interacción entre diferentes disciplinas. A ver, tengo un modelo aquí de este proyecto y aquí podéis ver, por ejemplo, que están hechos los trazados por varios lados, que está el terreno y está aquí la estructura con su... la estructura completa, y de aquí se sacó el proyecto constructivo. Que bueno, yo creo que es interesante que se vea. Aquí, por ejemplo, hay una imagen que sale de los planos que preparamos. Aquí tenemos otros pasos superiores. Estos son trabajos que hemos hecho para proyectos constructivos y de estructura con armado. En este caso se ha hecho con el plan. Me he colado, no quería hablar de software. En adelante no voy a hablar más de software, ¿vale? Aquí tenéis, a ver, perdonad. Es un puente que ha quedado bastante chulo. Es un puente pequeñito, pero se ve que está bastante completo. Aquí está todo el armado modelado y esto sirve tanto para sacar los planos de construcción como para sacar los planos las tablas de ferralla para poder ejecutar la ferralla. Que esto, dependiendo del país, de la localización de los proyectos, de las obras, es más o menos importante, ¿no? En España nunca estábamos acostumbrados a que nos pidieran shop drawings, a que nos pidieran tablas para fabricar. No, sí nos las pedían, pero la precisión creo que no era real para fabricación. Y sin embargo, en países como países árabes o en muchos países de Sudamérica, la información que nos piden son shop drawings y son planillas para fabricar. Y para eso, bueno, pues no vale como se trabajaba antiguamente. O sea, lo normal es trabajar con este tipo de herramientas. Aquí podéis ver el armado que tenemos hecho en esta estructura. Bueno, este es un armado con el cual se podría construir. Vale. Esta es otra estructura que preparamos hace unos años. Es un proyecto internacional bastante pionero porque era uno de los proyectos, bueno, creo que podemos decir de los primeros proyectos que con unas exigencias BIM bastante fuertes y es un proyecto bastante potente porque se pudo parametrizar gran parte del proyecto y a la vez, mientras que vas haciendo este tipo de trabajos, te das cuenta de los errores que dan ciertas herramientas.
O sea, aquí nos dimos cuenta de que el software daba un error con los crotoides. Aquí tengo unos puentes metálicos, unos puentes mixtos, en el cual esto es un proyecto internacional que nos encargaron en bastantes puentes hacer el proyecto de fabricación. ¿Qué ocurre? BIM, bueno, pues lo llevamos escuchando unos años. Ahora la novedad es hacia donde tenemos que ir todos para mejorar los procedimientos de trabajo, pero realmente, por ejemplo, en talleres metálicos llevan utilizando BIM, sin llamarlo BIM, muchos años. O sea, al final Tecla se lleva utilizando mucho tiempo. ¿Por qué? Porque les optimizaba mucho y les daba muchas garantías a la hora de fabricar. Bueno, nosotros llevamos trabajando este tipo de proyectos desde hace muchos años. Tengo varios modelos que os quiero enseñar. Aquí tenéis, por ejemplo, uno de ellos. Bueno, como veis, estoy utilizando un visor de IFC para intentar no hablar de software, que no tengo ningún interés en hablar de ningún software. Nosotros trabajamos con prácticamente todos y creo que lo suyo es utilizar cada uno para lo que, bueno, para sus virtudes y sus potencias, ¿no? Aquí veis una estructura metálica con de este modelo, no estoy seguro si de este, pero vamos, estos proyectos los hicimos y de aquí salieron los proyectos de fabricación que directamente se conectaban iban a taller. En taller han fabricado, en un taller extranjero, han fabricado con este proyecto que hicimos aquí en España. O sea, esto también hay que tenerlo en cuenta. O sea, al final, esto del BIM, bueno, y en este caso nuestra empresa, estamos acostumbrados a proyectos internacionales y a tener comunicación con los clientes nacionales e internacionales y en proyectos internacionales. Bueno, aquí tenéis un proyecto, yo creo que es un proyecto bastante chulo. Tengo otros pocos de estructura metálica. Aquí tenéis otro, sus conectadores con su rigidización transversal, y aquí tengo otro un poquito más grande, que son los cajones a partir de unos bijácenas y con un arrestamiento horizontal, con los pasos de hombre. Bueno, creo que es un proyecto bastante avanzados y donde podéis ver que hay un detalle, pues eso, en el cual se hizo el trabajo de fabricación. Este proyecto también, el encargo inicial fue el proyecto constructivo de unas cintas transportadoras, lo hicimos en CAD y a partir de ahí el cliente nos pidió hacer levantamiento de unos modelos a nivel muy básico para revisar interferencias con otras disciplinas, pues con piping, etc. En este caso, bueno, como podéis ver, por aquellas circunstancias, por las circunstancias internas nuestras, trabajamos con diferentes software para realizar los modelos. Aquí tenéis trabajos con un software y aquí tenéis trabajos con otro software. Pero realmente el resultado era válido para ambos, para lo que quería el cliente, mejor dicho. Aquí tenéis otro ejemplo de otro uso que le podemos dar al BIM, ¿no? Al final, esto fue un cliente, nos pidió hacer unas mediciones rápidas de unos estribos y nos declinamos por hacer un levantamiento del modelo, primero por la agilidad de hacer la medición y también por la polivalencia en caso de que hubiera cambios a la hora de tener realizados de tener avanzado el modelo, ¿vale? Otro de los usos que tienen mucho valor para el BIM, que bueno, yo creo que ya prácticamente todas las constructoras lo están realizando, cuando hay una licitación en la cual te dan unas mediciones, es muy fácil hacer un levantamiento rápido para verificar esas mediciones, ¿no? O sea, bueno, al final creo que casi todas las constructoras cuando hay una licitación de construcción revisan las mediciones y bueno, el BIM se está utilizando mucho para este tipo de trabajos. Este proyecto se hizo también hace unos años. Esto es un modelado estructural. Aquí pasa lo mismo, lo que os contaba antes.
esta viga, bueno, esta viga eran varias estructuras con diferentes vigas. Cuando nos pusimos a hacer el modelado de la estructura, bueno, aquí hubo un acuerdo con el cliente que estaba interesado en ver la potencia de esto, y al final lo que nos dimos cuenta es que lo que estamos acostumbrados los proyectos que estamos acostumbrados a hacer en España, creo que en la mayoría de los casos, sobre todo proyectos prefabricados, aunque esto es postesado, no tiene nada que ver, pero bueno, el armado, aquí salían muchísimas interferencias entre el armado y las vainas, por el hecho de ser las vainas una altura variable, o sea, por tener un trazado variable. Entonces esto ayudó a que luego la construcción, la preconstrucción fuera más efectiva. Y esto fue otro contrato que nos encargó una constructora para revisar un modelo, o sea, hicimos un modelo con armados para revisar que no hubiera interferencias y para agilizar la prefabricación. O sea, con esto en taller montaron las jaulas de ferralla y optimizaron el proceso constructivo de modo de que a la hora de construir en campo fuera más ágil. A ver, tengo algún proyecto de algo parecido, no es el mismo exactamente, pero bueno, aquí podéis ver, pues bueno, otra dovela de otro proyecto, el cual podéis ver que está modelada toda la armadura. Aquí salen los tendones longitudinales, tendones de montaje y unas péndolas y unos tirantes que, bueno, pues esto no es la primera vez que nos encargan los clientes para revisar que todo funciona. Bueno, pues con esto, nada, era simplemente mostraros algún ejemplo de trabajos que hemos realizado. Muchas gracias. Aquí tenéis mis datos, si necesitáis poneros en contacto para cualquier duda. Y bueno, yo creo que ya estamos a vuestra disposición para las consultas que tengáis. Muy bien, pues si os parece, pasamos ahora a un turno de preguntas. Veo que por ahora se han animado pocas personas por el apartado de preguntas y respuestas. Os animo a que si tenéis alguna duda o alguna pregunta respecto a lo que César o Cristian han expuesto, nos las comentéis. Cristian, a ti ahora mismo no te veo, te veía. Me dice que me tienes bloqueado. No me digas. Ahora sí. Vale, te desbloqueé. Vale. Estos son cambios sobre el modelo. Muy bien. Pues si os parece, vamos con las preguntas. Hay una directamente para ti, Cristian, que nos preguntan si se integra Allplan Bridge con el terreno. O Sí, debe venir de otro software que es capaz de trabajar con MDTS. bueno, sí que se integra. De hecho, la parte del MDT de Allplan ahora ya está incorporado en la parte de Allplan Ingeniería Civil y evidentemente si necesitas trabajar con Allplan, necesitas trabajar con Allplan Ingeniería Civil. Es decir, que para la solución que hemos presentado, esa solución completa, necesitas todas las partes. Entonces, sí, sé que ha habido ejemplos de empresas de proyecto que han trabajado con modelos distintos. Por un lado el modelo del terreno, por el otro lado el modelo de Allplan, y sé que han funcionado bastante bien, pero en algunos casos han dado algunos problemas, sobre todo en la parte de modelado donde se acercaba, digamos, a los estribos. Algunos proyectos que he visto por ahí, pero lo que es dentro de Allplan no ha habido problema. Muy bien. Bueno, aquí tenemos, Ignacio hace una pregunta a la que ya César respondió respecto a si podías aclarar sobre qué software BIM se había desarrollado cada una de las estructuras. Entiendo que alguien que tenga dudas, Ignacio, cualquiera puede contactar contigo
y comentar los detalles, aunque también has comentado, ¿no?, que al final el software dependerá también mucho, ¿no?, del cliente, de las fortalezas y de cada software y, bueno, la situación en cada caso, ¿no? Sí, a ver, esto nosotros tenemos nuestros criterios en nuestra empresa de utilización de software y en muchos casos viene definido por el cliente y viene definido por el cliente del cliente y por el país. O sea, aquí depende de la zona geográfica, en algunos casos no, pero en muchos casos vienen definidos si se trabaja con un software u otro según los países y según los criterios del cliente. Nosotros tenemos definidos por optimización de tiempos y de trabajos cuáles son las mejores herramientas para cada tipología de estructura o para cada proyecto, o incluso en algunos casos las disponibilidades que tenemos en la oficina. O sea, depende del personal que tengamos disponible, pero sí tenemos unas prioridades, ¿no? Depende de para qué se puede utilizar mejor unas herramientas que otras. Y los ejemplos que os he enseñado están utilizados todas las herramientas del mercado. Bueno, todas no, ¿vale? Pero muchas de las herramientas del mercado. Principalmente 3, ¿vale? Pero bueno, creo que no es el... Bueno, sí, eso, si quieren que se pongan en contacto conmigo, por al final no es el foro de a lo mejor de hablar de esto. Sí, además seguramente habrá detalles concretos. Pedro nos pregunta si las barandillas de puente se integran con Allplan Bridge o en Allplan Engineering. Ahí, Cristian, Sí, tú nos bueno, dirás. las barandillas de puente normalmente se hacen, se componen, se construyen y se guardan como elementos de biblioteca en Allplan Ingeniería. Y es ahí de donde tú prácticamente al definir los puntos de conexión de estas barandillas en Allplan Bridge, eso sí que lo defines de manera paramétrica y luego le dedicas, digamos, el atributo con el mismo nombre de este tipo de barandilla que tienes en la parte de Allplan Ingeniería y a la hora de actualizar el modelo te lo coloca, ese elemento de biblioteca te lo coloca en los puntos de conexión que tú has definido en Allplan Bridge. Entiendo que esto es una de las bondades que comentabais del modelo, ¿no? Sí. De poder incorporar Elementos de biblioteca ya elementos de predefinidos. biblioteca y cambiar sobre un modelo ya definido con todo lo que es Sí, incorporado, ¿no? sí, correcto. Vale. Vale. ¿Existe la posibilidad de personalizar el tipo de sección de tablero en Allplan, especialmente para puentes de sección evolutiva como los mixtos? La sección, cuando tú defines la sección en Allplan Bridge, defines la sección geométrica. Y sí se puede definir cualquier tipo de sección, o sea, no solamente de hormigón armado, de hormigón mixto y todo lo demás. Entonces, no sé muy bien a qué se refiere con el tema de sección evolutiva, pero como hemos visto, y de todas maneras, si se tiene un interés específico en eso, que se pongan en contacto con nosotros y desde aquí ya haremos incluso una demo con todo esto. Pero digo, desde el punto de vista de definición de la sección, tú puedes definir cualquier tipo de sección transversal, con cualquier material, no solamente de hormigón, con acero, con rigidizadores, con todo lo que quieras. Muy bien. Bueno, aquí hay una que la dejaremos para que la habléis más adelante. Costos del Plan Bridge. Bueno, no Bueno, vamos a hablar de... el coste del Plan Bridge, evidentemente somos una casa que no soltamos así los precios, o sea, para que en un Claro, foro claro. como este, la gente que esté interesada, Evidentemente. por favor que nos contacte y si tienen interés, un real interés, pues evidentemente enviaremos ofertas en firme, no hay problema. Exacto. No es el foro del coste de Plan Bridge, ni los costes de la ingeniería, ni de la delineación. Bueno, Perfecto. lo único que puedo decir es que no son caros. Muy bien. Hay una pregunta aquí que se refiere a BIM Plus. Si se accesa free, si se accede free como BIM Server o no, o es BIM Plus tiene un Bueno, a coste ver, la específico. plataforma BIM Plus, para o sea, tener acceso a una BIM Plus hasta modelos de 2 gigas, ni siquiera tienes que ser cliente de Allplan. Entonces tú entras en Allplan BIM Plus con una contraseña y usa un correo, una contraseña, te das de alta y ya tienes tu plataforma BIM Plus para modelos hasta 2 gigas. Luego, más allá, evidentemente, y dependiendo de las funcionalidades, por ejemplo, BIM Plus ayudará con esta nueva versión 2021 en el tema de edificación de una vez construido tu modelo geométrico, lo trasladas al Plan BIM Plus
Y en BIM Plus sí que tienes la opción de deducir el modelo analítico. Entonces, una de las funcionalidades con esta nueva versión es esa. Entonces, nosotros tenemos clientes que tienen mantenimiento en vigor con nosotros. Entonces, para esos clientes que se tiene con mantenimiento en vigor, esta parte de Allplan BIM Plus sí que se les da de forma gratuita. Es decir, está incluida en el mantenimiento del programa. Perfecto. Aquí hay una que yo que entiendo que lo habéis comentado los dos, pero en la última, una de las explicaciones tuyas, César, habla de que a la hora de diseñar el eje contempla la normativa del trazado de cara a la definición de los parámetros del mismo, radios, peraltes, parámetros de parábolas, etcétera. Entiendo que tú comentaste, ¿no?, que en función de los diferentes países puedes adaptar la normativa, ¿verdad, César? En alguno de los ejemplos decías esto está adaptado por una normativa para otra. Sé que Cristian también lo comentó al principio. Yo lo que conozco, más que la normativa, es que tú puedes meter esos parámetros en el software para que diseñe el trazado. Claro, de todas maneras tienes la opción que casi siempre se utiliza de importar estos ejes de un LandXML. Si tú tienes un programa de trazado y exportas los ejes a este tipo de formato de fichero, tú lo puedes importar directamente en el caso de Allplan, en Allplan Bridge. Si no, tú tienes la opción de definir tu eje, es decir, no se tiene en cuenta una normativa pero sí que tienes todos los parámetros necesarios para definir ese eje. Pero ya le digo, lo más cómodo es importar este eje de un LandXML. Vale. Nos precisa Francisco que justamente sobre esta pregunta que había hecho, que se refiere a diferentes normativas de trazado internacionales. Pero entiendo que es la respuesta. Aquí hay una pregunta de integración. ¿Puede utilizarse Allplan Bridge con AASHTO? AASHTO. Allplan Bridge, sí, AASHTO es la normativa americana. Ahora con la nueva versión 2021 sí que hemos introducido la AASHTO. Teníamos la parte del eurocódigo, pero sí que se ha introducido la parte de AASHTO. Ok, perfecto. Una duda que ya veo que aquí no tenemos más preguntas mientras se anima alguien más y ahora ya clausuramos. Hay una cosa que me ha surgido, una duda que me ha surgido respecto a lo que decía César, que se utilizaba muchas veces, una opción de utilizar el modelo es para utilizarlo sobre mediciones en construcción, en modelos ya o en construcción ya realizada. No. ¿No? Para licitar. Para licitar, no posterior. Las mediciones a posterior no. O sea, eso se puede hacer en todo momento. O sea, uno de los usos es tener el control del avance de la construcción, incluso para certificar. O sea, el BIM se está utilizando para hacer certificaciones de obra. Pero a lo que yo me refería es cuando hay algún tipo de licitación en el cual te dan un proyecto constructivo y unas mediciones, que esto pasa dependiendo del tipo de licitación y dependiendo de los países. Nosotros hubo una constructora que de un modo estandarizado nos contrataba todas las licitaciones que había de carreteras de un país, nos contrataba hacer un levantamiento, como alguien dice, de ingeniería inversa para verificar si las mediciones eran reales. ¿Vale? Y eso conocemos que en España se está haciendo también para alguna licitación de obra. Bueno, es más, nosotros estamos haciendo ahora mismo para alguna licitación. Entonces, las ingenierías, cuando tú le das un constructivo y te dices, me tienes que ofertar este constructivo, ¿no? O sea, ahí tienes unas mediciones. Si la constructora tiene, hasta donde entiendo yo, también me puedo equivocar, la constructora tiene dos opciones: o se cree lo que le dan o revisa. La revisión puede ser una medición manual o se puede hacer un levantamiento en BIM. Eso es un uso que ahora mismo se está utilizando. Perfecto. Ese uso se podría utilizar en otros ámbitos fuera de la ingeniería, y esto ya va más un poco casi de broma, para levantar un puente del tipo mercado de Hollywood, que luego no saben cómo se destruye, meter la parte sísmica que comentó Cristian y realmente que en las películas acabe esto
funcionando como es en la realidad, ¿no? Muy bien, pues teníamos una última pregunta para terminar, que nos dice que Allplan puede dar seguimiento, nos preguntan si Allplan puede dar seguimiento a los avances de proyecto para sacar costos de avances y cantidad de materiales. Digo que esto sí lo habíais comentado antes, pero Sí, si sí, te sí, parece, acláralo y te da la clausuramos. opción, claro, te da la opción de definir las fases, de ver las fases de construcción, de calcular tu estructura dependiendo de cada fase y luego, claro, seguir al actualizar el modelo en el plan de ingeniería, pues seguir evidentemente con esta quinta dimensión que es el presupuesto. Claro. La cuarta es el tiempo, la quinta es el dinero. Muy bien, pues muchas gracias por mi parte. Araceli, si quieres, clausuramos el seminario. Os agradecemos a todos que hayáis venido. Reitero a Cristian de Allplan y a César de CBS por dedicarnos su tiempo y hacer estas exposiciones que yo creo que han sido bastante enriquecedoras para todos los miembros que han asistido y para todo el sector. Recordar que haremos una pequeña encuesta sobre qué os ha parecido y si queréis trasladarnos nuevas propuestas para realizar. Y lo dicho, que muchas gracias por vuestras presentaciones y que como siempre ha sido un placer. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta Hasta luego. luego. Bravo.